Buenos días. Muchas gracias por venir por la mañana a estas horas, que era preferible estar durmiendo. Y también muchas gracias a la organización por invitarnos. Entonces, voy a empezar. Yo titulé a esta conferencia El origen de la obra de arte y la virtualización del mundo. Y esta idea me surgió a partir de la lectura de este libro, Ser historia del lenguaje en Heidegger, de Gianni Battimo, justo tradujo Teresa y su hermana Paloma. Y en la tercera parte dice algo interesante, que en el origen de la obra de arte, el mundo pierde el artículo determinante, él, para pasar a ser un mundo. Se pasa del artículo determinado al artículo indeterminado. Esto implica una eventualización. Y voy a tratar de desarrollarlo en lo que es el paso de ser tiempo al origen de la obra de arte. Porque había algo que me chocaba mucho, ¿no? Cuando leí por primera vez el origen de la obra de arte. Que decía, la obra de arte abre un mundo. Claro que había leído Ser y Tiempo antes y Heidegger decía que la esencia del Dasein es su existencia, con lo cual está fuera de sí. Está abierto ya al mundo. Entonces, ¿qué hace? Se sobreabre, porque si ya está abierto, se abre otra vez. Era algo que me podía lógico. Pero este libro me ayudó a entenderlo y los escritos de Battimo positivos. Entonces, voy a tratar de poner énfasis en la cuestión del espacio-tiempo, ¿no? Y cómo esta eventualización del mundo implica también el paso de la temporalidad genésica, ¿no? de ser y tiempo a una temporalidad que simplemente se da y necesita el firme sostén del espacio. Entonces, vamos a empezar con ser y tiempo, ¿no? Porque ahí Heidegger, en el segundo capítulo de la primera sección, dice que la estructura fundamental del Dasein es el Interweltsein, ¿no? El ser en el mundo. Entonces, tanto yo como mundo se copertenecen en esa estructura fundamental, ¿no? Analíticamente podemos distinguir en partes, ¿no? Podemos distinguir en yo, podemos en el estar en como tal, que sería la relación entre yo y el mundo, y entre mundo. Claro, lo que pasa es que no podemos reducirlo a elementos básicos, sino que se tienen que ser comprendidos en esa estructura fundamental. Algo parecido decía Ortega, ¿no? Bueno, yo soy yo en mis circunstancias. Claro, lo que pasa es que el segundo yo, como sujeto, y la circunstancia tienen que entenderse dentro de ese yo como vida. Lo que pasa es que luego analíticamente podemos hacer una abstracción, ¿no? Desde las partes de esa estructura, pero en la existencia se dan conjuntamente. Vale, entonces, aquí el ser en el mundo es una estructura de la sangre. Y el mundo tiene que ser comprendido dentro de ellos. Entonces, ¿qué ocurre con la cosa? La cosa, él dice que en el capítulo, perdón, en el parágrafo 14, que es el primero, ya el tercero, el de la mundanidad del mundo, que el mundo no es la suma de entes que podemos encontrar en el mundo. O sea, el mundo no es un recipiente de cosas. El mundo no es la silla, la mesa, el portátil, sino que el mundo es más bien el horizonte de sentido donde pueden comparecer los entes determinados. Claro, entonces, cualquier ente, hay un ente especial, peculiar, que es el ente que tiene una relación de ser con su propio ser, que es el Dasein, que es el ente abierto, que permite la comparecencia de los entes que no son Dasein. Y esos entes siempre van a estar en relación unos con otros, ¿no? Es decir, él dice que es anterior la totalidad relacional al ente determinado. Fue el más famoso ejemplo, ¿no? El martillo, el clavo. Es que es el clavo el que remite al martillo, perdón, el martillo, el clavo al cuadro, el cuadro al martillo. No podría aparecer independientemente uno con otro. Hay una bebandis, ¿no? que
José Gauss traduce como conformidad, es decir, el ente intramundano tiene que estar conforme a unas relaciones de significatividad, no puede ser independiente. Claro, esto es una crítica a la ontología sustancialista. Ya empezaba con Hegel, ¿no? Con la primacía de la relación respecto a la sustancia. Y claro, él dice que esa relación del ente como sustancia es una relación derivada y que tiene que ver con la transformación de la verdad como aletheia en homoiosis, en concordante de adecuatio, en enunciado. Pero primariamente la aletheia, la apertura de la aletheia no es mediante una relación judicativa en la que estamos en el mundo. Y esa relación judicativa implica ya la emergencia, ¿no?, de un sujeto en un objeto. Implica ya una desmundanización y esa desmundanización también quiere todo un esfuerzo interpretativo, porque él dice que por un lado tenemos la verdad como aletheia, como apertura, tenemos la verdad como evidencia de la comparecencia del ente intramundano y luego ya tenemos la verdad como concordancia y adecuación, ¿no? Entonces, y para pasar de lo que es la comprensión del capítulo 5, ¿no? Parágrafo 31, ¿no? El Verstehen como existencial, al enunciado es necesario pasar por todo lo que llaman las leyes, ¿no? La interpretación, el Vorbegriff, perdón, el Vorhaben, por Begriff, el haber previo, el ver previo, el haber previo, el ver previo y la conceptuación previa. Y a partir de ahí podemos ya quedarnos con el ente como por Handelstein, ¿no? Como el ente a la vista. Pero primariamente, claro, dice, en tanto que el ente está en esta relación de significatividad, aparece como ser a la mano, ¿no? Como su Handelstein. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Que dice que en el origen de la obra dice que la obra de arte abre mundo. Y si la obra de arte abre mundo, en principio, un intramundano no podría abrir mundo, porque está abierto por el Dasein. Él mismo distingue, ¿no?, entre dos tipos de efectividad, la facticidad y la tatsálica. La facticidad es la condición de arrojado, ¿no? Está relacionado con el encontrarse, ¿no? Es uno de los existenciales. El Befindlichkeit, el encontrarse. Que uno se encuentra ya siempre arrojado. Es la disposición afectiva de encontrarse, ¿no? Encontrarse como el de Gauss, disposición afectiva como el de Rivera, nos revela primeramente nuestra condición de arrojado en el mundo y nos revela también el propio mundo y cómo el mundo nos afecta. Cómo el mundo nos afecta. Pero hay otra forma no sé cómo decirlo, de factibilidad, pero que no es propia, o que no es del Dasein, sino que es la tatsálica, que es el ente intramundano, que está ahí, que no es abriente, sino que es abierto por el Dasein. Claro, entonces cuando aquí está la cosa en sede mundo, está abierta por el Dasein y está siempre en una relación de conformidad y respectividad con los demás entes. Y mundo es la conjunción de todas las totalidades respectivas. Es la Bedeutsamkeit, ¿no?, la significatividad. Pues aquí ocurre algo muy llamativo, porque Heidegger dice que la obra de arte no es conforme respecto a las totalidades respeccionales, no es conforme. Y al no ser conforme, lo que hace es abrir totalidades respeccionales. Entonces, esto en cierto modo, hay, yo creo, un distanciamiento del subjetivismo de ese tiempo, porque ya no, la abertura no es del Dasein, sino la abertura lo que abre es la obra de arte. Y ya no abre el mundo, sino abre un mundo. Entonces, el mundo tiene ya un carácter histórico, no es una estructura incluso casi trascendental, parece en ese tiempo, aunque claro, eso también, la segunda sección, las estructuras que en un primer principio podrían ser trascendentales, se encuentran su fundamento en la temporalidad. No es como en Kant, ¿no?, que el tiempo es una estructura, es una forma pura de sensibilidad.
sino que la estructura está fundada en el tiempo, es distinto, a mí me parece. Entonces, claro, el mundo en ser y tiempo, ¿a qué hora empezamos? Porque empezamos más tarde para... Sí, empezamos... ¿Cuánto tiempo? 10 minutos más. 10 minutos, vale. Perfecto. Pues, claro, mundo necesitaba de la temporización del Dasein para aparecer. Me explico. Es que esto ahora no da tiempo a explicarlo, pero tiene que ver cuando, por medio de la resolución precursora, ¿no?, que es la decisión en la angustia anticipadora de la muerte, se abre la temporalidad propia, nos permite develar la temporalidad original. Tenemos una temporalidad originaria en el que el advenir tiene una primacía, retorna así en el haber sido y se da en el Augenblick, ¿no?, en el instante, en el parpadeo. No, perdón, en el presente. Y luego, porque aquí hay dos niveles que a veces se confunden. Es decir, tenemos por una parte el Zukunft, el Gewesenheit, ¿no?, el haber sido, y luego el Gegenwart. Pero luego esto se puede temporizar de forma propia o impropia. Y la temporización propia es el futuro, el advenir como por lauter, como precursar. El pasado como Wiederholung, perdón, el haber sido como Wiederholung, como repetición. Y el Gegenwart como Augenblick, como instante. Pero luego hay una temporización impropia. Y la impropia es el futuro como estar a la espera, el pasado como olvido, y del olvido se deriva la rememoración y la retención, y el presente como presentificación o presentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la temporalidad de la ocupación está fundada en una temporización impropia, con lo cual la ocupación depende de cómo se resuelva el Dasein. Entonces, el mundo, aunque diga Heidegger que no es sujeto, vale, no es un sujeto representativo, pero al fin y al cabo, la comparecencia del mundo y el poder, el ocuparse de las cosas que están el dejar en respectividad, implica una temporización irresuelta del propio Dasein. Entonces, al fin y al cabo, el fin de la decisión, ¿no?, de un objeto, entre comillas, ¿no? Pero aquí ya es distinto, porque en el origen de la obra de arte la obra es, dice, un ponerse en obra de la verdad. Ponerse en obra de la verdad. Y esto implica una contienda mundo-tierra, ¿no? Austerum Einwelt, ¿no?, de Abel, como in der Welt sein, ¿no? Einwelt, un mundo, Herstellung de Aer, es decir, producción de la tierra, exposición del mundo. Mundo como esos entramados holísticos de significatividad que comparecen, y tierra como la retracción, ¿no?, que posibilita, es condición de posibilidad del mundo, de las relaciones significativas. Pero esto ya no depende de una decisión que pueda tomar Dasein. Incluso él mismo dice que, claro, que en la obra como tal no es, podríamos, el volcarse, ¿no?, de las emociones subjetivas del artista, sino que es más bien eso, un evento, ¿no? La obra de arte emerge. Y en esa emergencia de la obra de arte no se puede deducir desde el mundo, o sea, desde las relaciones entre entes, sino que es el mismo define o dice que la experiencia de la obra de arte es tos, ¿no? Tos es choque. Y ese choque implica una puesta en suspensión de las relaciones significativas a las que uno está acostumbrado, habituado, para instituir unas nuevas. Es una elaboración positiva de la angustia, ¿no? Porque en la angustia, claro, el mundo se desmundaniza, pierde su significatividad y queda el Dasein solo ante su desnuda condición arrojado y su puro poder ser. Pero aquí no solamente que haya ese desplome, ¿no?, de la significatividad, sino que también hay una institución de nuevas relaciones significativas.
Entonces aquí ya Heidegger, por una parte, lo que este mundo, que parecía una estructura que dependía, ¿no?, de la temporización resuelta o irresuelta del Dasein, ya no es tal, sino que depende de un evento que es histórico. Y este evento histórico necesita también, claro, no es puramente temporal, sino que necesita del soporte, de la tierra, ¿no?, dice Heidegger, del soporte. Y aquí ya, claro, en esto poco más tarde, es cuando elabora acerca del evento. Y en acerca del evento ya dice que no podemos derivar el espacio del tiempo, sino que tenemos que hablar de espacio-tiempo. Y al hablar de espacio-tiempo, el tiempo es como el éxtasis coligante, el abismamiento extasiante de la reunión, y el espacio es el abismamiento encantador del firme sostén, ¿no? Entonces, claro, la Tierra es, por una parte, que Heidegger caracteriza la obra de arte como Stiftung, ¿no? Y Stiftung ahí desarrolla al final como tres sentidos, ¿no? Como Stiften, que podría ser como don, ¿no?, como donación, que claro, esto retrata la angustia, el kairos, pero ¿cuánto me queda? A la angustia del kairos, pero esto se tal en otro momento. Pero también Stiftung es situar algo sobre su fundamento, situar sobre su grund, ¿no? Pero no quiere decir tanto poner el fundamento, sino encontrarlo. Entonces esto implica que la apertura del mundo por parte de la obra de arte no es arbitraria. No es arbitraria. Y en esa arbitrariedad yo creo que está el espacio, porque el Grund, cuando habla Heidegger del Grund, es la Tierra. La Tierra es la que permite el fundamento del mundo. Y aquí ya es cuando empieza a tener una comprensión cabal de la léxica. Porque, por ejemplo, esto un poco antes, ¿no?, que yo creo que ahí hay un ciclo entre lo que es Ser y Tiempo y el origen de la obra de arte, de tres conferencias muy importantes, que son que es metafísica, de la esencia del fundamento y de la esencia de la verdad. Y de la esencia de la verdad, claro, él ya dice ahí que la no verdad pertenece a la esencia de la verdad, pero claro, pertenece a la esencia de la verdad en tanto que el Dasein existe, insiste en lo ente. Entonces, claro, habla del Irren, ¿no?, del errar, que el Dasein se halla errante en tanto su propia condición implica el encubrimiento, pero es un encubrimiento que se tiene que descubrir. Claro, pero aquí, ¿por qué hay una comprensión cabal de la lógica? ¿Por qué creo que hay eso? Porque hay una contienda del mundo tierra, y al haber una contienda del mundo tierra, eso implica que el ocultamiento y el desocultamiento es simultáneo. No hay primero el ir, no el errar, y posteriormente hay un desvelamiento, aunque ese errar pertenezca a la condición ontológica del Dasein y pertenezca a la ciencia de la verdad. Pero aquí es distinto porque la lege, que es la tierra, es condición de posibilidad de la lege, y eso se da a la vez. Y luego, por último lugar, también dice Heidegger que el Stiftung es Anfang, ¿no?, es comienzo o principio. Claro, pero todo comienzo no quiere decir que es un punto ahí, el pasado ya olvidado, ¿no?, como el Vergangen, ¿no? Claro, es el pasado, cuando él dice, está pasado de moda o es agua pasada, ¿no? Cuando pronto contrapone Wittgenstein, claro, ese pasado está en relación con el precursar, y ese precursar retorna al pasado y permite la presentación. Entonces no es un agua pasada, por eso no es un pasado. Bueno, pues el Anfang lo entiende desde lo más allá de lo venidero. Ya lo dice en la Carta del Humanismo posteriormente. Y ese más allá de lo venidero es lo que permite el sentido y la puesta en obra de ese mundo en el que el Dasein se encuentra arrojado. Por eso, y ahora el último apunte, decíamos anteriormente lo de la Befindlichkeit, que es cómo se relaciona, que es la Befindlichkeit, que es el existencial, que se relaciona más con la Bevorkenheit, ¿no?, con la condición de arrojado. Es nuestra estímulo, ¿no?, nuestras tonalidades afectivas, los que nos revelan la carga de nuestro propio ser. Y decíamos que la angustia es esa disposición afectiva fundamental
que nos revela nuestra desnuda condición de arrojado, el mundo como tal, y nuestro propio poder ser. Claro, y aquí cuando habla del estos, ¿no?, del choque, está de nuevo aquí con la Befindlichkeit, ¿no? Porque es decir, esto implica que el choque de la efectividad de la reflexión de la obra de arte implica un arrojamiento también, porque si la tonalidad afectiva es la que nos revela la carga de nuestro propio ser, es que la obra de arte arroja al propio Dasein en una determinada condición histórica. Y esto implica que, por una parte, yo creo que implica esto algo que Heidegger luego desarrollará más, una recondición de la temporalidad o de la temporalidad originaria, o de la temporalidad de la Heidegger, ¿no?, a lo que es la historia del ser, una reconducción. Pero claro, es una historia del ser que ya no es historicista, porque como la obra tiene un carácter de absoluta novedad y no se puede entender desde lo ente, sino desde la nada de lo ente, no podemos trazar un plan de cálculo y de provisión, sino que es una historia del kairos, ¿no?, del momento oportuno, de la ruptura, de la discontinuidad. Por eso después va a hablar de los despejamientos del ser, de las posiciones metafísicas fundamentales, de las distintas épocas, etc. Bueno, eso es un poco lo que hay que decir.